El lago Ammersee, en el corazón de la Baviera alemana, es un lugar de una belleza casi de cuento de hadas. Sus orillas tranquilas y los densos bosques que lo rodean evocan una sensación de paz y seguridad. En el pueblo de Etching-Ammersee, la vida transcurría con una normalidad idílica. Fue en este escenario de postal donde el 15 de septiembre de 1981, el silencio de la tarde fue quebrado por un acto de una crueldad inimaginable. Un crimen que se convertiría en una cicatriz en la conciencia nacional de Alemania. Una niña de 10 años, la menor de 4 hermanos, era una presencia alegre en la comunidad. Aquel martes, después de su clase de gimnasia, visitó a su primo en el pueblo vecino de Schondorf. Alrededor de las 19:15, se despidió y montó en su brillante bicicleta roja para emprender el corto viaje de regreso a casa. Era un trayecto familiar, un sendero junto al lago que serpenteaba a través del bosque de Weingarten, un recorrido que, normalmente, le llevaba apenas 10 minutos. Pero esa noche, Úrsula nunca llegó. Su desaparición desató una alarma inmediata, pero la búsqueda inicial solo encontró su bicicleta abandonada. La niña se había desvanecido. Lo que siguió no fue una investigación criminal al uso, sino el comienzo de un enigma que ha perdurado más de 40 años. Una historia que recordamos por una extraña incompetencia, pruebas controvertidas y una duda persistente que ha atormentado a su familia y a una nación. Todos nos preguntamos, ¿es si se trataba de un secuestrador o de algo mucho más extraño y amateur? Algo que a día de hoy sigue sin respuesta. Los 2 primeros días tras la desaparición de Úrsula Herrmann estuvieron llenos de una angustia silenciosa. La búsqueda multitudinaria no había arrojado pistas, y la familia se aferraba a la esperanza de que la niña hubiera sufrido un accidente o se hubiera perdido. Sin embargo, el 17 de septiembre, esa esperanza fue reemplazada por un nuevo tipo de terror. El teléfono de la casa de los Herrmann comenzó a sonar. Al descolgar no había voz, ni amenaza, ni exigencia. Solo se escuchaba un sonido distintivo y críptico. El jingle musical de los boletines de tráfico de la popular emisora de radio Bayern 33. Las llamadas se repitieron, silenciosas y ominosas, 7 veces ese día. Al día siguiente, 18 de septiembre, llegó una carta de rescate. Estaba compuesta torpemente con letras recortadas de periódicos y revistas. Un cliché del cine de suspense hecho realidad. La nota exigía un rescate de 2 millones de marcos alemanes, unos $750.000 de la época, por la liberación de Úrsula. Fue entonces cuando el propósito de las extrañas llamadas telefónicas se hizo evidente. La carta explicaba que el jingle de la radio era una señal para que la familia respondiera sí o no a la demanda de rescate en la siguiente llamada. Este método reveló una contradicción muy grande que definiría todo el caso. Por un lado, el secuestrador había ideado un plan elaborado y aterrador. Por otro, demostró una incompetencia asombrosa en su ejecución. La carta con las instrucciones llegó un día después de que comenzaran las llamadas, lo que hacía imposible que la familia entendiera su papel en este macabro diálogo. Era un error logístico garrafal que sugería un plan mal concebido, ejecutado por alguien que quizás estaba más centrado en la fantasía del secuestro que en la realidad de obtener el dinero. Cuando el teléfono volvió a sonar, la madre de Úrsula, desesperada, afirmó que pagarían el rescate, pero no recibió ninguna instrucción clara a cambio. Unos días después, el 21 de septiembre, llegó una segunda carta con instrucciones para la entrega del dinero, pero omitía un detalle crucial, la ubicación. La familia Herrmann reunió la suma, esperando una nueva comunicación que nunca llegó. Después de esa última carta fallida, el secuestrador guardó silencio para siempre. La comunicación se cortó, dejando a la familia y a la policía en un limbo de incertidumbre y pavor. El plan de rescate, tan extrañamente concebido, se había desmoronado por su propia ineptitud, y con él, la esperanza de volver a ver a Úrsula con vida. Durante 19 largos días, la familia Herrmann y toda la comunidad vivieron en una agonía de suspense. La policía, frustrada por la falta de comunicación del secuestrador, intensificó la búsqueda en el bosque de Weingarten, el último lugar donde se sabía que Úrsula había estado. El 4 de octubre de 1981,
Un equipo de búsqueda que peinaba sistemáticamente el terreno con largas varillas de metal para detectar anomalías en el suelo, hizo un descubrimiento espantoso. Enterrada a más de 1 metro de profundidad, encontraron una caja de madera. Era la tumba de Úrsula. La autopsia reveló que la niña había muerto por asfixia, pero la caja en sí misma contaba una historia aún más perturbadora. No era un simple ataúd, sino una prisión meticulosamente preparada. Una trampa que revelaba la extraña y contradictoria psicología de su creador. La caja medía 139 centímetros de largo, 72 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho, y pesaba unos 60 kilogramos, lo que llevó a la policía a suponer que se necesitó más de una persona para transportarla y enterrarla. Dentro, los investigadores encontraron una escena que desafiaba la lógica. Había mantas, un cubo que servía de inodoro e incluso un sistema de iluminación a pilas. El secuestrador había dejado comida, bebidas, cómics y otro material de lectura, como si quisiera que su cautiva estuviera cómoda. En un detalle escalofriante, había una radio sintonizada en Bayern 3, la misma emisora cuyo jingle había aterrorizado a la familia. Era un intento de crear un entorno de supervivencia a largo plazo, pero todo se veía socavado por un fallo de diseño catastrófico y letal. El sistema de ventilación consistía en una serie de tubos de PVC que llegaban a la superficie, pero estaban cubiertos por una gruesa capa de hojas húmedas y no contaban con ningún mecanismo de ventilación forzada. El aire no podía circular. Los forenses determinaron que, en esas condiciones, Úrsula se habría asfixiado en un plazo de entre 30 minutos y 5 horas después de ser encerrada. La autopsia añadió otro detalle desconcertante. La niña no había luchado ni se había movido, y la comida estaba intacta, lo que sugería que podría haber sido drogada o que ya estaba inconsciente cuando la metieron en la caja. La caja era un retrato de una mente fracturada, capaz de una planificación obsesiva y detallada, pero con una ignorancia o un desprecio letal por las necesidades humanas más básicas. El cuidado de proporcionar cómics y una radio chocaba violentamente con la negligencia de no proporcionar aire. Este acto no era el de un asesino profesional, sino el de alguien con una visión del mundo peligrosamente distorsionada y compartimentada. Con el descubrimiento del cuerpo de Úrsula, la investigación entró en una nueva fase. La complejidad de la caja y el esfuerzo requerido para enterrarla convencieron a la policía de que no buscaban a un solo autor. Pronto, las pistas y los rumores de la comunidad local llevaron a los investigadores hasta un vecino de los Herman, Werner Mazurek, un técnico de televisores de 31 años. Mazurek encajaba en un perfil preliminar. Tenía conocimientos técnicos y, lo que era más importante, estaba ahogado en deudas, lo que le proporcionaba un posible motivo para un secuestro por rescate. Cuando fue interrogado por primera vez, Mazurek no pudo recordar qué había hecho la noche de la desaparición de Úrsula. Sin embargo, más tarde proporcionó una coartada. Había estado en casa jugando una partida del popular juego de mesa Risk con su esposa y 2 amigos. A pesar de la coartada, la policía seguía sospechando. Fue arrestado en enero de 1982, interrogado durante varios días y finalmente puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes. El caso parecía estancado hasta que en febrero de 1982, un conocido de Mazurek, Klaus Pfaffinger, hizo una declaración explosiva. Durante un interrogatorio, Pfaffinger afirmó que Mazurek le había pedido que cavara un hoyo en el bosque y que él había visto una caja de madera en su interior. Parecía la confesión de un cómplice, la pieza que la policía necesitaba para conectar a Mazurek directamente con el crimen. Sin embargo, la credibilidad de Pfaffinger se desmoronó rápidamente. Cuando se le pidió que llevara a los investigadores al lugar, fue incapaz de encontrarlo. Poco después, se retractó de toda su declaración. Esta confesión retractada se convirtió en un veneno para la investigación. Era una prueba demasiado tentadora como para ignorarla, pero demasiado defectuosa como para ser fiable. Sin la confesión de Pfaffinger, la policía no tenía nada sólido contra Mazurek.
la investigación se enfrió. Se encontró un cable en el bosque que se pensó que podría haber sido parte de un sistema de alarma para alertar a los secuestradores, pero no conducía a ninguna parte. Años más tarde, en 2005, se realizaron análisis de ADN en las pruebas recogidas de la caja, pero la tecnología no arrojó ninguna coincidencia útil. Klaus Pfaffinger murió en los años siguientes, llevándose consigo cualquier posibilidad de aclarar su papel o sus motivos. El caso de Ursula Herrmann quedó oficialmente sin resolver, sumido en un silencio de décadas, pero la sombra de la sospecha sobre Werner Mazurek y el fantasma de la confesión de Pfaffinger nunca desaparecieron del todo. Casi 30 años después del crimen, cuando el plazo de prescripción para el secuestro con resultado de muerte estaba a punto de expirar, el caso de Ursula Herrmann fue resucitado de las cenizas. En febrero de 2009, Werner Mazurek, que ahora vivía en el norte de Alemania, fue arrestado y llevado a juicio en Augsburgo junto con su esposa. El juicio que siguió fue uno de los más extraordinarios y controvertidos de la historia judicial alemana, un proceso basado enteramente en pruebas circunstanciales. La fiscalía no tenía huellas dactilares, ni ADN, ni testigos presenciales. En su lugar, tejió una red de indicios para atrapar a Mazurek. Presentaron pruebas de sus problemas financieros en 1981, sus habilidades técnicas para construir la caja y testimonios que afirmaban que había estado monitoreando las comunicaciones de la radio de la policía durante la búsqueda inicial. Incluso utilizaron grabaciones de vigilancia en las que se oía a Mazurek discutir con un amigo sobre el estatuto de prescripción del crimen. Pero el caso de la fiscalía se apoyaba en dos pilares fundamentales y profundamente problemáticos. El primero era el testimonio fantasma del difunto Klaus Pfaffinger. La fiscalía argumentó que su confesión retractada contenía conocimiento de culpable, detalles sobre la caja y su ubicación que solo el autor podría saber, y que su retractación fue un intento de proteger a Mazurek. El segundo pilar y la prueba más sensacional del juicio fue una vieja grabadora Grundig modelo TK-248 encontrada en casa de Mazurek durante un registro en 2007. Una experta en fonética, no en ingeniería de audio, testificó para la fiscalía. Afirmó que la grabadora tenía anomalías técnicas y producía unos clics únicos al pulsar sus botones. Tras analizar las grabaciones originales de las llamadas de rescate, declaró que los sonidos eran idénticos y que era probable que la máquina de Mazurek fuera la misma que se utilizó para grabar el jingle de Bayern 3 en 1981. Mazurek se defendió diciendo que había comprado la grabadora en un mercadillo pocas semanas antes del registro, pero no pudo encontrar al vendedor para corroborar su historia. La defensa contraatacó con fuerza. Desacreditaron la confesión de Pfaffinger, destacando que había sido escrita por los investigadores semanas después del interrogatorio, que nunca fue firmada y que fue rápidamente retractada. Presentaron sus propios análisis que refutaban la conexión de la grabadora. En un giro dramático, el propio hermano de Ursula, Michael Herrmann, que era propietario de una tienda de música y experto en equipos de audio, presentó una declaración por escrito al tribunal. En ella calificaba el análisis de la grabadora de incompleto o unilateral, un golpe devastador para la credibilidad de la prueba estrella de la fiscalía. Además, un análisis forense de la nota de rescate concluyó que el autor era probablemente una persona culta de habla alemana que fingía ser extranjero, un perfil que no encajaba en absoluto con Werner Mazurek. A pesar de las enormes dudas, el 25 de marzo de 2010, el tribunal, compuesto por 3 jueces y 2 jurados, emitió su veredicto. Werner Mazurek fue declarado culpable de secuestro extorsivo con resultado de muerte y sentenciado a cadena perpetua. Su esposa fue absuelta. El caso estaba legalmente cerrado, pero para muchos, incluidas las personas más cercanas a la víctima, la verdad seguía estando muy lejos. El veredicto del Tribunal de Augsburgo no trajo paz a la familia Herrmann. Para Michael Herrmann, el hermano mayor de Ursula, la condena de Werner Mazurek no fue el final de una pesadilla, sino el comienzo de una nueva. Convencido de la inocencia del hombre sentenciado, Michael se embarcó en una cruzada personal para descubrir la verdad, transformándose de un familiar en duelo en un investigador privado implacable. Su escepticismo nació en la propia sala del tribunal.
Como experto en equipos de audio, el análisis de la grabadora Grundig le pareció profundamente defectuoso. Una conclusión que le llevó a presentar su extraordinaria declaración en contra de la Fiscalía. Tras la condena, Michael dedicó su vida a reexaminar el caso desde cero. Se sumergió en los archivos del caso, colaborando con un equipo de periodistas, perfiladores lingüísticos, expertos en sonido y detectives aficionados para analizar cada pieza de evidencia. Los esfuerzos de Michael han sido el motor que ha mantenido el caso vivo en la conciencia pública, especialmente a través de su participación central en documentales como The Child in the Box, Who Killed Ursula Herrmann, de 2022. Su investigación ha generado nuevas y sorprendentes teorías. Una de las más notables apunta a un grupo de adolescentes de un internado cercano como los posibles autores del crimen. Un antiguo alumno de la escuela se puso en contacto con Michael, afirmando que el secuestro era un tema tabú en el centro y que siempre había sospechado de sus compañeros. Esta teoría, según Michael, encaja mejor con la mezcla de planificación elaborada y errores infantiles que caracterizó el crimen. En 2019, Michael presentó a las autoridades una nueva y fascinante prueba. Al examinar la nota de rescate original bajo una nueva luz, descubrió marcas de presión en el reverso del papel. Alegó que estas marcas correspondían a bocetos matemáticos de un nivel de bachillerato superior, un tipo de conocimiento que Mazurek no poseía, pero que sí tendrían los estudiantes de un internado. Para mantener la presión legal y la posibilidad de reabrir el caso, Michael demandó a Mazurek en un tribunal civil por daños y perjuicios. Su objetivo no era el dinero. Pidió la modesta suma de 20.000 euros, sino forzar un nuevo examen de las pruebas en un foro público. En 2018, el Tribunal Civil le concedió 7.000 euros, una decisión que, si bien era una victoria pírrica, reafirmaba legalmente la culpabilidad de Mazurek para frustración de Michael. La búsqueda de Michael incluso se cruzó con la aparición de una supuesta carta de confesión, en la que un autor anónimo se atribuía el crimen. Aunque fue investigada, su autenticidad nunca pudo ser probada. La cruzada de Michael Herrmann es un poderoso testimonio de la lucha de un individuo contra lo que percibe como un error del sistema judicial. Desde el principio, el caso fue un fenómeno mediático. El influyente programa de televisión sobre crímenes reales Aktenzeichen Xis Ungelöst, el formato original que inspiró a America's Most Wanted en Estados Unidos, presentó el caso en 1982, 1986 y 2002, en un intento de solicitar la ayuda del público. Cada emisión reavivaba el interés y mantenía viva la memoria de Úrsula. Incluso después de la condena de Mazurek, el programa volvió a tratar el caso en 2020, esta vez en una edición especial de Casos Resueltos, aunque las dudas ya se arremolinaban. The Child in the Box, Who Killed Ursula Herrmann, han llevado el caso a una audiencia mundial. Estos programas han presentado nuevas y tentadoras pruebas, incluyendo los análisis de sonido y lingüísticos impulsados por Michael Herrmann, y han dado voz a los expertos que cuestionan la seguridad de la condena. El documental de 2022 incluso consiguió una entrevista con Werner Mazurek desde la cárcel, donde reafirmó su inocencia con vehemencia. Mazurek fue puesto en libertad en junio de 2023 tras cumplir parte de su condena a cadena perpetua. Lejos de desaparecer en el anonimato, ha seguido luchando por limpiar su nombre